Desde sus orígenes, el hombre ha librado una dura batalla contra las inclemencias del tiempo. Algunos fenómenos como el rayo atmosférico probablemente causaron terror entre los habitantes de las comunidades primitivas por su cegadora línea quebrada que descendía de los cielos. Tuvieron que pasar miles de años para que el ser humano pudiese comprender la naturaleza de este fenómeno atmosférico, defenderse de él e incluso manipularlo. En el siglo VI a.C., el filósofo griego Tales de Mileto hizo los primeros registros acerca de la observación de fenómenos de atracción de pedacitos de paja provocados por una sustancia resinosa llamada electrón, y que actualmente se conoce como ámbar. He ahí el origen del término electricidad. Hoy estudiaremos los fenómenos electrostáticos, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Veamos qué pasa si froto este globo con mi cabello. Y después lo acerco a un chorro de agua. Se observa la desviación del chorro de agua. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué sucederá si froto nuevamente un globo con mi cabello y lo acerco a este palillo? ¿Cómo se observa? El globo repele al palillo. Estas experiencias son el resultado de lo que llamamos electrización de los cuerpos. Es decir, un cuerpo está cargado eléctricamente si se le ha frotado y ha adquirido la propiedad de atraer o repeler. Uno de los primeros estudiosos de los fenómenos electrostáticos fue el médico personal de la reina Isabel de Inglaterra, William Gilbert. En 1660, Gilbert publicó un tratado llamado De Magnet, en el que publicó el concepto de que la Tierra es un gran imán. Incluso especuló que la atracción debida a la Tierra y el movimiento orbital de los planetas podrían atribuirse a fenómenos magnéticos. Gilbert, mediante un sencillo experimento, demostró que los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos son cosas distintas. Montó un mecanismo parecido a una brújula. En un soporte colocó una flecha de madera que podía girar con libertad. Luego, frotó varias sustancias como el vidrio, azufre y algunas gemas hasta lograr electrizarlos. Los acercó a la flecha de madera y observó que ésta giraba, producto de la atracción o repulsión eléctrica. Finalmente, mostró que un imán no lograba hacer girar a la madera, dado que únicamente podía atraer al hierro. Gilbert llamó efluvio a lo que él pensó que sería una sustancia que se liberaba de los cuerpos al ser frotados, la cual caía sobre ellos para darles las propiedades y fuerzas atractivas. Veamos lo que sucede con estas barras de vidrio y plástico y estas esferas de unicel que cuelgan de sus ganchos respectivos. Si froto con una prenda de lana estas barras y las acerco cada una a su esfera correspondiente,
las esferas serán atraídas. Si descargamos ahora las esferas y las barras, en cambio, si electrizo una de mis barras y cargo eléctricamente ambas esferas, con la misma barra, podemos observar que se repelen. La electrización de los objetos obedece a una ley de signos que establece que dos objetos cargados eléctricamente puede presentar dos tipos de signos distintos, positivo y negativo. La misma ley establece que dos cuerpos cargados eléctricamente con el mismo signo se repelerán. En cambio, si poseen cargas de distinto signo, se atraerán. Recurramos nuevamente a la historia para saber cómo se llegó a esta conclusión. En 1733, el investigador francés Charles-François Dufay relató sus observaciones acerca de algo novedoso, la repulsión entre una hoja de oro y un tubo de vidrio electrizado. Utilizó la misma hoja de oro, pero en vez de vidrio, acercó materiales resinosos electrizados como el ámbar. La hoja de oro era atraída. Las observaciones de Dufay lo condujeron a especular sobre la naturaleza de la electrización de los cuerpos. Pensó en la existencia de dos tipos de electricidad, la electricidad vítrea y la electricidad resinosa. Según Dufay, la primera se presentaba cuando el vidrio era frotado con seda y la segunda ocurría cuando el ámbar se frotaba con piel. El estudio de la electricidad también fue abordado de manera independiente en el mismo siglo XVIII por el inventor y político estadounidense Benjamin Franklin, quien introdujo la terminología moderna de la electricidad. Franklin entendió que los rayos de una tormenta eran similares a las descargas eléctricas que se producían en los dispositivos de la época. Para comprobarlo, elevó un papalote en medio de una tormenta eléctrica. Luego, acercó el extremo de la cuerda del papalote a un objeto metálico puntiagudo y observó que ocurría una descarga eléctrica entre el hilo y el objeto. Desde una perspectiva moderna, se explica que lo observado por Franklin fue una gran ionización del aire cercano a una tormenta eléctrica, debido a la fricción entre nubes y a las descargas en forma de rayos que se crean. A diferencia de Dufay, a la electricidad vítrea le llamó positiva y a la electricidad resinosa la nombró negativa. Actualmente usamos la terminología de Franklin por ser más adecuada que la de Dufay. Por eso hablamos de signos positivos y negativos de la electricidad. Ahora veamos la descripción de algunos dispositivos utilizados en los inicios de la experimentación con la electricidad estática. Uno de esos dispositivos fue la botella de Leiden, que fue construida precisamente en la Universidad de Leiden en Holanda en 1745. La botella de Leiden es una botella de vidrio que tiene un recubrimiento metálico en su superficie exterior
y una capa de recubrimiento metálico en la superficie interior o bolitas del mismo metal. Del interior de la botella sale un bastón metálico que se encuentra conectado con el recubrimiento metálico interior. Este dispositivo sirve para almacenar carga eléctrica que se obtiene mediante la descarga de otro cuerpo cargado eléctricamente. Benjamin Franklin usó esta misma botella para respaldar su idea de la transferencia de fluido eléctrico de un cuerpo a otro y también para enunciar el principio de la conservación de la carga. La conservación de la carga es una idea que ha sido confirmada en experimentos actuales más avanzados y forma parte de los principios fundamentales de la física. Además de la botella de Leyden, el electroscopio fue otro de los dispositivos utilizados en el estudio de los fenómenos eléctricos. El electroscopio consta de dos filamentos o listones metálicos que cuelgan de un alambre conductor. En este caso es una armella en el interior de un recipiente de vidrio. El recipiente tiene una tapa aislante a través de la cual sale el alambre conductor. Un conductor es un material en el que la carga eléctrica se desplaza fácilmente, mientras que un aislante ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cuando acerco al alambre que sobresale del recipiente un material cargado, las cargas se extienden a través del alambre conductor hasta llegar a los listones del metal. Como podemos observar en este momento, las tiras se separan. Actualmente, y gracias al conocimiento de la estructura atómica de la materia, se ha desarrollado una teoría más plausible sobre la naturaleza de la electricidad. Veamos de qué se trata. Los cuerpos se consideran eléctricamente neutros cuando sus átomos contienen igual número de protones y electrones. Como las cargas negativas o electrones giran en capas concéntricas a diferentes distancias del núcleo en algunos materiales, los electrones que se encuentran en la capa más externa pueden ser arrancados fácilmente de ella. Cuando un átomo ha perdido electrones, sus cargas negativas disminuyen. Entonces, las cargas eléctricas positivas exceden a las negativas y el átomo se convierte en un ión positivo. El frotamiento de ciertos materiales es una forma en que un átomo puede perder electrones de su capa exterior. En muchas ocasiones se han